Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Marilena González Pérez. Estamos en la clase de diseño de proyectos de inversión. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que sería el estudio financiero. Y es importante conocer que existen herramientas que nos van a proporcionar elementos para saber si nuestro proyecto es viable, si nuestra idea es viable. Es importante revisar que, por ejemplo, nuestro estudio financiero, vamos a tener en cuenta lo que serían los insumos para poder fabricarlo, lo que serían los cargos, tanto directos como indirectos. En este sentido, vamos a hablar acerca de lo que sería las cuestiones del ingreso, las cuestiones del costo y las cuestiones del gasto. Voy a compartirles en un momento más una presentación. Permítanme un segundo. Con respecto a este estudio financiero. Como todo negocio, nosotros tenemos que revisar qué margen de ganancia estamos. ¿Es un servicio? Bueno, ¿cuál sería después de generar todo lo que serían los gastos inherentes para poder proporcionarlo? ¿Cuál sería el diferencial del precio de venta, del precio del servicio contra los costos? Entonces vamos a dar inicio. Vamos a revisar lo que sería el temario. Necesitamos información de nuestro producto, es por ello que en la tarea 1 y 2 se ha detectado lo que es el producto, el servicio, las necesidades, cuál es la solución a las problemáticas detectadas, la selección del producto y la razonabilidad y viabilidad del mismo. Después tenemos la determinación de las necesidades de recursos financieros permanentes, la estimación de costos y gastos, el modelo de costos, volumen, la utilidad para proyectar posibles resultados financieros, las razones simples, existe también otro sistema que es el sistema DuPont, las razones estándar, los porcientos integrales y los métodos de aumento y disminuciones. Entonces, vamos a revisar la definición de estudio financiero. Es aquel que va a evaluar si la empresa va a ser rentable o no, es decir, si nuestro proyecto va a ser rentable. Habrá que hacerse cuestionamientos como si la venta del producto obtendrá los ingresos necesarios para cubrir costos y gastos que se le deriven de la implementación de este proyecto. Si vamos a poder cumplir con los compromisos fijos o los compromisos variables. Estos compromisos fijos pueden ser la renta, lo que serían los servicios como el teléfono, la luz. Y los variables son aquellos que van a estar relacionados con el volumen de la producción o de la temporalidad o del compromiso que se haya pactado. Pueden ser extemporáneos o inclusive estos costos variables pudieran ser permanentes, pero no tienen siempre la misma cantidad. También es necesario hacernos un cuestionamiento con respecto a lo que serían los precios fijados. Si son rentables, si alcanzan a cubrir estos costos y también si se está calculando el margen de ganancia que se desea. Los costos de producción ¿alcanzan entonces ese margen de utilidad? ¿O por el contrario, solamente llegamos a un punto de equilibrio donde es una absorción de los costos que se están generando y de los gastos que se están generando? Es así que vamos a cuantificar en este estudio financiero las posibilidades de los diferentes escenarios con lo que serían las ventas proyectadas,
los costos calculados sobre esas ventas proyectadas y lo que serían los gastos. Habrá que diferenciar entre costo y gasto. Un costo se puede recuperar, mientras que un gasto puede ser que se recupere o no, pero no tiene la finalidad de recuperación. Es una erogación que se realiza para poder operar. Un costo, por ejemplo, hablaríamos acerca de que si elaboramos en una fábrica de zapatos artículos, vamos a necesitar que la piel, que el hilo, que el pegamento, que las suelas. Esa materia prima es básica, es esencial, es la razón de ser de la producción de esa fábrica. Sin embargo, un gasto podría ser el del contador, el del administrador, tal vez el de vigilancia. Si lo tenemos o no lo tenemos, no hace una diferencia en la producción. ¿Okay? El costo está ya contemplado en el precio de venta del artículo, mientras que los gastos pueden estar prorrateados a un nivel para su recuperación, pero posiblemente también puedan ser no absorbibles de manera indirecta. Entonces, teniendo en cuenta las unidades que vamos a fabricar, tenemos que encontrar el punto de equilibrio. Es decir, si yo, para poder fabricar 1000 artículos o 1000 zapatos, 1000 pares de zapatos, requiero de 100,000 pesos de costos y de 50,000 pesos de gastos, yo tendré que multiplicar lo que sería esa cantidad por el 1.30, que probablemente quisiera el 30% de ganancia sobre cada producción de zapatos de 100 de los pares que habíamos mencionado. Entonces, tendríamos que determinar las necesidades de recursos financieros para poder contemplar las que son permanentes y las que son temporales. Tendríamos que calcular el punto del equilibrio, que es un instrumento financiero que nos va a permitir conocer el nivel en el cual las ventas van a poder cubrir con esos costos. Ahí serían ventas igual a 100 pesos, costos serían igual costos y gastos igual a 100 pesos. De tal manera que no se tiene una ganancia ni una pérdida en ese momento. Expresa el monto del cual vamos a partir para que todos los excesos de esa cantidad, tanto de unidades como en pesos, van a significar nuestra ganancia. Muchos de los emprendedores nos perdemos en relación a dar el mejor servicio, la mejor calidad, pero no estamos contemplando un factor que sería la cuantificación de los costos, la identificación, la clasificación de ellos. Les digo, pueden ser directos, indirectos, pueden ser fijos, pueden ser variables. Y dependiendo del control que se tenga de estos costos, nosotros vamos a estar en posibilidad de calcular el porcentaje aceptable para lo que serían nuestros socios o nosotros mismos como inversionistas para recuperar o retornar nuestra inversión de manera más rápida y eficiente. Y sin demeritar lo que sería nuestra eficiencia operativa, saber dónde podemos optimizar los costos para poder maximizar las ganancias. Por lo que hay que revisar que el punto de equilibrio, a partir de esa cantidad en unidades o ese punto de los pesos calculados, vamos a observar el aumento del volumen en unidades, lo que nos debe de significar un aumento también de ganancias. Nos van a generar utilidades, como lo dice la diapositiva. También debemos de tener cuidado de por lo menos llegar a ese nivel para evitar que existan pérdidas.
Para determinar las necesidades de los recursos, habrá que identificar la temporalidad. Hablábamos de permanentes. Como por ejemplo, podemos encontrar los costos fijos, como los salarios, porque ya están contratados, como los arrendamientos, por ejemplo, que ya tienen también un contrato y un plazo para su pago. Podríamos establecer también contratos que se hayan realizado con los proveedores y por tanto, estas necesidades de recursos no podrán tener ninguna otra alternativa más que contemplarse y obtenerse para evitar diferentes cuestiones adicionales, como podrían ser negativas, como podrían ser intereses, cargos moratorios o inclusive que nos podamos quedar con el riesgo de que no nos surta el proveedor. O demandas en dado caso si es que incumpliéramos en alguna situación de contratos. O si estuviéramos hablando de arrendamiento, pues que nos pudieran echar del lugar donde estuviéramos trabajando u operando. Entonces, esta parte del punto de equilibrio, lo primero que se tiene que hacer es definir los costos que son permanentes y después identificar los que no son permanentes, es decir, son temporales. Puede ser que en un mes sí los tenga, pero al otro ya no los tenga. Entonces, habría que significar en pesos, en unidades, lo que sería un presupuesto de ventas y un presupuesto de coste de producción. Aquí observamos que tiene, para sacarse el punto de equilibrio, una fórmula que es igual a lo que serían los costos fijos. Esos costos fijos los voy a dividir entre el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. A partir de ahí, yo voy a tener cuáles serían mi punto de partida. Esto lo vamos a expresar en unidades. Y si lo queremos en pesos, deberemos de multiplicar por el precio de venta unitario. Vamos a observar, en un momento les voy a compartir un modelo de presupuesto. Denme un segundo. Ok. Hablamos acerca entonces de un presupuesto de ventas, pero veamos de qué se trata. Compartir pantalla. Entonces, el presupuesto de ventas
es una estimación programada de las ventas futuras que la empresa va a tener en un periodo específico. Es la representación del punto de partida de un sistema presupuestario, es decir, a partir de lo que queremos vender, nosotros vamos a colocar lo que sería la meta a alcanzar. Todos los presupuestos a partir de este momento se van a basar en esas unidades deseadas o proyectadas. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos utilizar lo que serían antecedentes históricos de las ventas, donde se tiene un panorama de lo que la gerencia espera por lo menos lograr. Si en años pasados pudimos lograr una cantidad de 100 pares de zapatos, pues para el siguiente proyecto vamos a esperar eso, por lo menos, y un poquito más. Va a ser necesario entonces identificar con informes el nivel de ventas en unidades y en pesos. Vamos a revisar un análisis cuantitativo de esas unidades y a qué precio estuvimos calculándolas. Es importante complementar este estudio financiero con el estudio de mercado que hemos platicado en otras ocasiones, donde se revisa la información del comportamiento del consumidor, del sector. También ahí podemos observar los ciclos estacionales y es importante conocer que no es la única fuente. Podemos revisar la experiencia de lo que serían los responsables de la producción y también de lo que sería el análisis de la contabilidad y de los estados financieros para entonces tener contemplado en qué ciclo o en qué periodo es mucho más concentrada la venta, en qué periodos va bajando, en qué momento esperamos o tenemos la expectativa de un crecimiento conforme a las estrategias determinadas en el estudio de mercado. Y las probabilidades, bueno, las podríamos calcular en relación a el universo que tenemos, a lo que sería el mercado meta, y entonces podríamos generar una estrategia desde la planeación de este proyecto, desde el diseño de este proyecto, contemplar cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar a esas ventas. Revisar, entonces, una estrategia puede llevarnos a decidir si vamos a tener un mercado nuevo, posicionar su producto o vamos a incrementar los niveles ya existentes. Por eso era importante identificar si era un producto nuevo, si se estaba atendiendo una problemática o si iba a ser una modificación de algo ya existente dentro de la creación de su producto o servicio. Los niveles de venta se pueden revisar en relación al objetivo cuantitativo relevante que se debe de calcular desde un inicio. ¿Por qué lo hacemos en esta etapa del proyecto? Porque nosotros no podríamos generar confianza si no manejamos cuánto va a costar el proyecto. O también nos quedaríamos cortos en dado caso que no tengamos disponibles los recursos. Y entonces, desde este momento de la planeación y el diseño del proyecto, podríamos tener la capacidad de decidir si vamos a necesitar financiamientos nuevos o no. Pero eso se hace mediante el estudio financiero de los presupuestos, tanto de lo que voy a vender, de lo que cuesta y de lo que voy a gastar para poder operar o realizar o llevar a cabo mi idea o mi producto, mi servicio. Entonces, conociendo si se trata de una estrategia de entrar a un mercado nuevo, habrá que empezar desde cero. Y si hablamos acerca de posicionar un producto que ya existe dentro del mercado, tendremos que contemplar el análisis histórico, es decir, de lo pasado, de la historia de las ventas,
que hubo de ese producto. Y si hablamos acerca de incrementar algún producto dentro de la gama de línea de productos que ya tiene la empresa, entonces podría hacerse una mezcla entre lo nuevo y los antecedentes que tenemos. Ahora, es prioritario, como lo hemos venido platicando en todos estos videos, conocer la estructura organizacional de la empresa, porque eso nos va a ayudar a poder determinar desde el punto de vista o el enfoque de vista de ventas, qué capacidad tenemos para poder desplazar cada una de las unidades proyectadas. Es decir, si yo tengo un equipo de trabajo de ventas de 5 personas, podría hacer la división equitativamente para colocar los 100 pares de zapatos que hemos fabricado. Y entonces, si tengo 5, les tocará de a 20 pares a cada vendedor. Sin embargo, en el mundo de los negocios no podríamos ser tan generales, debemos de ser específicos y analizar las habilidades que tiene cada uno de mis vendedores y revisar que probablemente sean más eficaces algunos más que otros. Y entonces yo podría generar una cuota mayor al vendedor que sabe que los resultados son alcanzables, porque a lo mejor tiene mayor experiencia, ya tiene una cartera de clientes y generar entonces una propuesta de comisiones atractiva para que entonces llegue a su meta y no nos quedemos cortos en relación a las unidades proyectadas. Entonces, tendríamos que revisar la tendencia de ventas de las sucursales, si es que tuviéramos, también lo que sería la relación de quién es el mejor vendedor, qué técnicas se utiliza, cuánto esperamos que venda cada uno, en fin. Necesitamos que el estilo que tiene cada vendedor lo conozcamos. Es un poco difícil porque entonces significa que yo voy a inmiscuirme un poco en la operación, pues así es. Si somos los emprendedores, si somos los dueños, entonces no podemos dejar a un lado lo que sería la estrategia, porque eso nos va a ayudar a proyectar de manera más correcta, de manera más congruente la venta y por tanto tener expectativas más reales. Por eso es que se debe de tener un conocimiento pleno del equipo de ventas, se debe de conocer la tendencia, quién es el mejor vendedor, el estilo, si existen cuotas entre ellos, ya porque son empresas que se han incorporado o que ya están dentro de lo que sería el grupo empresarial, o si tienen cuotas de ventas por política de la misma empresa, si estamos hablando de algo ya existente. Y si son nuevas, pues determinar esas cuotas de venta, que es una cantidad de unidades que se van a movilizar en cierto plazo, en cierto periodo. Y tenemos que conocer los sueldos de cada uno de estos vendedores. Si hay sueldos garantizados, es decir, vendan o no vendan, hay un sueldo base que se les va a pagar o no. No todas las empresas funcionan de la misma manera. Entonces, hay que hablar acerca de las políticas de comisiones antes de sentarnos a hacer el presupuesto de ventas. Revisar, por ejemplo, las políticas de crédito. Saber si tenemos un mejor cliente, con qué periodicidad nos compra, para que entonces nuestro presupuesto incida en ese momento o en ese periodo de tiempo y se revise que va a haber curvas de incremento de ingreso en esos periodos. Entonces, también, por obvias razones, si es un producto nuevo, habrá que conocer la naturaleza de los competidores para entonces tomar esa experiencia a favor de nosotros y conocer la temporalidad del producto mismo, del servicio mismo. Tendríamos que calcular cuál es el mejor producto a vender, el margen de ganancia,
si existen volúmenes, si hay requerimientos del área para capacitación, porque eso también nos incide en la parte de los gastos. Una vez que tengamos entonces la determinación de las unidades deseadas, calculemos el precio de venta esperado unitario, entonces podríamos hacer un cálculo a nivel diario, a nivel semanal, a nivel mensual y por último a nivel anual. Inclusive podremos partir estos periodos en trimestral y semestral. Y aquí cabría preguntarnos, ¿por qué se hacen este tipo de cálculos con estas periodicidades? Pues porque se adaptan a las necesidades de la empresa. Nosotros, para ver que el proyecto sea viable, es necesario que comprendamos esta estacionalidad. Normalmente este tipo de presupuestos, si estamos hablando de una empresa que tiene operaciones a partir del mes de enero y hace un cierre de estas operaciones en diciembre, siguiendo el calendario fiscal, podríamos hablar que en los meses de agosto y septiembre se debe de ir preparando, se debe de revisar con cada área, en específico esta de ventas, cuáles son las unidades que esperan vender, revisar si hay una congruencia con el precio de venta. Y una vez que ya se está formulado este presupuesto, entonces se pasa a la dirección o al nivel financiero de autorización para su revisión, cuestionamiento y aprobación. Si ya está listo, siguiendo este calendario, en noviembre tendremos la versión final, la cual deberemos de socializar pues con la misma área de ventas. Porque si en un proyecto de proyección de presupuesto de ventas se armó, se realizó, se trabajó con el área, tendríamos que colocar diferentes sesiones para socializar. Pues muy simple, porque en la revisión de la dirección o del área financiera pudiera haber discrepancias o recortes o aumentos, en el caso de las ventas normalmente son aumentos, derivados de las necesidades de recursos financieros permanentes. Es decir, yo tengo que contemplar cuánto voy a vender en relación a lo que yo espero también gastar y lo que me va a costar. Si no hay una congruencia en el área financiera, probablemente nos pida aumentar esa base para poder llegar por lo menos al punto de equilibrio que platicábamos y alcanzar la rentabilidad que se busca tanto para los socios como para lo que sería el pago de compromisos o en dado caso que tengamos liquidez durante todo el ejercicio, durante toda la operación durante el año. Entonces, los elementos que habrá que considerar en este tipo de presupuesto son los siguientes: cantidad de productos a vender, precio unitario de ventas, periodo presupuestario. Si tenemos un territorio geográfico, es decir, si la empresa tiene sucursales, aquí pasamos de la parte del estudio técnico, que se acuerdan que veíamos la localización, veíamos, por ejemplo, la distribución. Aquí es importante conocer cuántas sucursales tenemos, cuánto venden, cuántas unidades mueven, cuánto materia prima se consumiría, por ejemplo, también. Pero esto va a ir relacionado con el presupuesto de costos y con el presupuesto de producción y con el presupuesto de compra de materia prima, así como la de mano de obra, el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de cargos indirectos, que nos van a llevar a nuestra ganancia que esperamos. Si vamos a manejar canales de distribución o no, ahí se entrelaza con el estudio de mercado y también con el estudio técnico. Si vamos a tener diferentes líneas de productos o si vamos a tener modelos diferentes, colores diferentes, fabricación diferente, aquí habría que revisarlo desde el enfoque de las unidades que queremos vender. Sin embargo, podemos observar cómo se van correlacionando todos los elementos
que hemos mencionado, que serían los ingresos, se relacionan con los costos o se asocian con los costos y con los gastos. Y entonces tenemos una metodología de cálculo. Aquí esta metodología nos dice, el presupuesto de ventas va a ser igual a las unidades proyectadas por el precio unitario. Vamos a ver un ejemplo. Habrá que revisar las condiciones de la preparación de este presupuesto. ¿Cómo cuáles? ¿Qué son las premisas? Las premisas son condiciones que debe de saber quien va a elaborar este presupuesto para que no se le vaya a ir o no vaya a contemplar algo de más o de menos. Tenemos pedidos, por ejemplo, ya pactados con el cliente y que probablemente a lo mejor ya los tenemos como de cajón, es decir, obligatorios, porque ya están contratados o ya están pactados. También debemos de revisar desde el estudio técnico la capacidad productiva, tanto máxima como mínima como la requerida, para poder llegar a esas unidades. El equipo de vendedores, como lo platicamos hace un momento, los tipos de política de venta, crédito y cobranza, saber si al cliente se le da qué plazo de tiempo para poder pagar, si la parte de cobranza realiza eficientemente o eficazmente lo que sería su trabajo, es decir, que cuando se llegue el plazo de cobro, estén ahí para recibir el pago que requerimos para tener para las inversiones y también para las necesidades permanentes de recursos monetarios. La estrategia de expansión, si hablamos de posicionamiento, de un nuevo mercado, de expandirnos a algún otro mercado. Vamos a ver, por ejemplo, este caso que he desarrollado en diferentes clases con los chicos de planeación financiera, que pues se trata de una panadería. Esta panadería pues fue creada en 1982, es famosa por sus panes tradicionales, se llama la Panadería González. Y va a contar con 3 sucursales, con un equipo de 5 vendedoras cada una. Entonces, de manera diaria, elaboran 2.650 panes de dulce en las 3 sucursales y se distribuyen de la siguiente manera. En la sucursal 1 tenemos 200 orejas a un precio de venta de 18 pesos cada una. 250 donas de chocolate a 20 pesos cada una. 250 conchas a un precio de 15 pesos cada una. Y 300 bigotes a un precio de 20 pesos cada una. O cada uno, perdón. Entonces, vamos a revisar, como les digo, las ubicaciones. em, las ubicaciones que existen y cuál es el nivel del que disponen de los artículos para poder llevar a venta. Esta empresa, por ejemplo, podemos detectar que ya es de antaño, ya es viejita, ya está conformada desde hace muchos años y entonces tiene un histórico y este histórico nos permite conocer la distribución en cada sucursal. Ahorita revisamos la de la sucursal 1. En la sucursal 2 vamos a revisarla y vamos a tener 400 orejas a un precio de 18 pesos cada una, 180 donas, 180 donas de chocolate a 20 pesos cada una, 220 conchas a un precio de 15 pesos cada una, 200 bigotes a un precio de 20 pesos cada uno. Y también podremos revisar hasta la sucursal 3. Si observan, tiene una metodología de revisión, ¿no? Cómo se distribuyen ese total para poder llegar a contemplar que en la sucursal 3 tenemos 200 orejas a un precio de 18 pesos cada una, 150 donas de chocolate a 20 pesos cada una, 100 conchas a un precio de 15 y 300 bigotes a un precio de 20. Observen, voy a esperar un minuto para que revisen o tomen captura de pantalla, porque vamos a utilizar estos datos y les voy a explicar cómo se desarrolla un presupuesto de ventas.
¿Listo? Observen bien que vamos a utilizar esta parte para poder llenar unos formatos. Estos formatos se los voy a compartir en la sección de archivos y vamos a desarrollar ciertas actividades. Por ejemplo, en su estudio financiero que aproximadamente en 2 semanas voy a colocar la tarea, porque ahorita todavía están pendientes las entregas de 2 tareas más. Vamos a empezar a realizar este ejercicio. Es importante para mí que, por ejemplo, si en este video surge alguna duda, pues puedan comunicarse conmigo para que podamos entablar a lo mejor en la siguiente sesión del lunes siguiente, pues una aclaración. Lamentablemente no muchos se conectan a las 7, pero podríamos pactar a lo mejor en algún otro horario para que pues podamos resolver dudas, porque esta parte es sumamente importante y es práctica. ¿Ok? Entonces, vayamos al caso. Vamos a resolverlo. Vamos a calcular las ventas totales en unidades y en pesos por cada sucursal por el primer trimestre de lo que sería 2025. Vamos a contemplar, por ejemplo, dentro de nuestras premisas, que vamos a contar días naturales, es decir, si enero tiene 31 días, así vamos a calcularlo, vamos a multiplicar esta producción diaria. Recuerden que dijimos que era diaria esta producción. Vamos a contemplar 31, para febrero 28, para marzo 31, que es el trimestre que estamos hablando en este caso práctico. Entonces se coloca un formato como el que estoy mostrando en pantalla, donde tenemos número de piezas proyectadas, tipo de pan, precio de venta y hacemos una operación simple, la cual es multiplicar el número de piezas proyectadas por el precio de venta, lo cual nos va a dar el total de ventas diarias, pero ahora en pesos. Tenemos los artículos que se producen, las unidades, el número de unidades que se producen y por lo tanto que estamos proyectando que vamos a vender. Y después tenemos lo que sería la cuantificación en pesos. Serían los 200 por 18, nos van a dar 3,600 pesos por la venta de orejas. En unidades estaríamos hablando, si multiplicamos por 31 días esta cantidad, nos va a dar en unidades. Esas 200 por 31 nos deben de dar 6,200 unidades. Y si hablamos en pesos, vamos a multiplicar los 3,600 pesos por 31, nos debe de dar 111,600. Y de igual modo, vamos a pasar a lo que sería el otro ejemplo. Tenemos 250 donas, las cuales están a 20 pesos, y por tanto, nuestro total de ventas diarias en pesos son 5,000 pesos. Lo multiplicamos por los días. Es importante ahí contemplar que la panadería no cierra ningún día. Todos los días de la semana produce y vende sus panes. Entonces, podríamos calcular estos 5,000 por 31 días. Nos van a dar 155,000 pesos de venta de donas mensual para enero. Luego tenemos que si nosotros multiplicamos esos 250 donas por 31 días, vamos a tener un total de venta en unidades de 7,750. Y así seguimos, 250 conchas multiplicadas por el precio de venta, que son 15, nos van a dar lo que sería el total de ventas diarias en pesos en 3,750. Y esos 3,750 multiplicados por los 31 días nos van a dar entonces 116,250 pesos. Después tenemos 300 bigotes por 20 pesos. Nos van a dar la venta diaria en pesos de 6,000. Y esos 6,000 tendríamos que multiplicarlos por los 31 días naturales y nos van a dar 186,000 pesos de venta a nivel mensual para enero. Y podríamos utilizar este mismo formato
para calcular cada una de las ventas que vamos a tener en febrero, de las ventas que vamos a tener en marzo. Una vez que contemplemos todas las ventas totales de cada uno, podríamos hacer una sumatoria y entonces encontrar el valor del trimestre en unidades y el trimestre en pesos. Esto nos va a ayudar a identificar entonces cuánto tenemos de ventas y requerimos entonces que producción nos ayude a calcular el costo y lo que serían los gastos, el área administrativa correspondiente. Habrá que tomar en cuenta ciertas cosas, por ejemplo, para el costo. Si vamos a tener una evaluación de nuestros inventarios y en qué método, si es WEBs, que serían últimas entradas, primeras salidas, o si es PEPs, que serían primeras entradas, primeras salidas, o si vamos a manejar un costo promedio. También la cuantificación de lo que sería la compra de materia prima directa e indirecta, la estacionalidad o la fecha requerida de entrega, el consumo promedio diario de materia prima, el nivel de merma esperado, la cotización es importante en esta etapa. Para poder realizar un estudio financiero más congruente, realista y relevante, debemos de contemplar costos reales. No se vale que aquí manejemos costos imaginarios, que manejemos costos al cálculo, sin alguna base. Por eso vamos a cotizar con varios proveedores y vamos a negociar el mejor costo. O vamos a observar el promedio de estos costos para tener una base. Ya con el número de unidades nos permite entonces cuantificar materia prima, cuantificar cuánto vamos a utilizar de personas para que lo puedan producir. Vamos a identificar si vamos a manejar sueldos, comisiones, prestaciones y hay que hacer un cálculo con respecto de todo ello. En el siguiente video vamos a revisar entonces a manera más detallada lo que sería la parte del presupuesto de costos de producción. Pero aquí es importante que la base que vamos a revisar, con la que vamos a partir este estudio financiero, serían las ventas. De ahí, les digo, somos capaces de controlar el costo y el gasto y vamos a identificar lo que serían los requerimientos de financiamiento, los cuales pueden ser recursos que necesita el negocio para poder conseguir ese nivel de ventas, para poder conseguir los objetivos y metas y desarrollar a nivel comercial su idea o su servicio. Probablemente para poder alcanzar el posicionamiento que estuvimos revisando en el estudio de mercado y consolidarnos como negocio. Es importante revisar que existen diferentes fuentes de financiamiento, como puede ser la deuda, que sería con un externo, el aporte de los socios, que esta es una fuente de financiamiento interno, o de las mismas utilidades que genera la empresa por la operación, ir guardando un poco para poder reinvertirlas y esperar para el retorno a estos socios o accionistas que tengamos. Pero para ello necesitamos concretar acuerdos con estos socios para que estén conformes de esta reinversión de utilidades. Es importante revisar en qué temporalidad también necesitamos este financiamiento. Recordemos que financiamientos a corto plazo normalmente pueden ser más caros que los que sean a largo plazo. En este tipo de financiamientos podemos observar créditos comerciales, créditos bancarios, pagarés, líneas de crédito, papel comercial, cuentas por cobrar e inventarios. Dentro de estas fuentes de financiamiento tenemos a largo plazo las hipotecas, las acciones, los bonos, el arrendamiento financiero. Vamos a contemplar
que existe un modelo de costo, volumen y utilidad necesario para poder calcular los recursos, les decía, permanentes y temporales. Voy a compartir en esta parte un video. Permítanme un segundo. Un segundo, lo voy a poner desde YouTube. Bienvenidos a esta lección del curso Aprende contabilidad de costos desde cero. ¿Sabías que el análisis costo-volumen-utilidad es una herramienta valiosa para las empresas que buscan maximizar sus ganancias? En esta lección vamos a explorar en detalle el análisis costo-volumen-utilidad. Al final de esta emocionante lección podrás decir con orgullo que has logrado aprender qué es el análisis costo-volumen-utilidad, conocer cómo funciona el análisis costo-volumen-utilidad y aprender los pasos para aplicar el análisis costo-volumen-utilidad. El primer objetivo de esta lección es definir qué es el análisis costo-volumen-utilidad. Y este análisis, abreviado CVU, es una herramienta valiosa para las empresas que buscan maximizar sus ganancias y tomar decisiones estratégicas. Ok, ya vi que sí funciona. Dame un segundo. Bienvenidos a esta lección del curso Aprende contabilidad de costos desde cero. ¿Sabías?
que el análisis costo-volumen-utilidad es una herramienta valiosa para las empresas que buscan maximizar sus ganancias? En esta lección vamos a explorar en detalle el análisis costo-volumen-utilidad. Al final de esta emocionante lección podrás decir con orgullo que has logrado aprender qué es el análisis costo-volumen-utilidad, conocer cómo funciona el análisis costo-volumen-utilidad y aprender los pasos para aplicar el análisis costo-volumen-utilidad. El primer objetivo de esta lección es definir qué es el análisis costo-volumen-utilidad. Y este análisis, abreviado CVU, es una herramienta valiosa para las empresas que buscan maximizar sus ganancias y tomar decisiones estratégicas informadas. Este análisis permite estudiar el comportamiento y la relación entre estos elementos a medida que ocurren cambios en las unidades vendidas, el precio de venta, el costo variable por unidad o los costos fijos de un producto. El análisis de costo, volumen, utilidad se basa en la idea de que hay tres formas de mejorar las ganancias de un negocio. Número 1, reducir los costos. Número 2, aumentar el volumen de ventas. Y número 3, aumentar los precios de venta. Con el análisis de costo, volumen, utilidad, los gerentes de negocios pueden evaluar cómo cualquiera de estos cambios afectará sus ganancias totales. Por ejemplo, supongamos que una empresa produce y vende 100 unidades de un producto por mes. Entonces, vamos a colocar por acá 100. A un precio de venta de 100 por unidad. Colocamos por acá, precio de venta 100. Si el costo de producción por unidad es de 80, ¿cuál sería la utilidad? Vamos a calcularlo. Lo primero que debemos calcular es la venta. Y la venta se obtiene multiplicando las unidades vendidas por el precio de venta. O sea, 100 por 100. Y en este caso las ventas sumarían 10.000. Luego tenemos que calcular el costo. El costo se obtiene multiplicando el costo por unidad por las unidades vendidas. O sea, 80 por 100, que me da 8.000. La utilidad la vamos a determinar al total de las ventas restándole el costo. Entonces decimos 10.000 menos 8.000 nos da una utilidad de 2.000. Recuerden que para maximizar las ganancias tenemos tres formas de hacerlo. Número 1, disminuir los costos. Número 2, aumentar el precio de venta. O número 3, aumentar las unidades vendidas. Vamos a hacer un ejemplo disminuyendo los costos por unidad. Vamos a suponer que las unidades vendidas se mantienen en 100, que el precio de venta sigue siendo 100, pero las unidades de 80 bajaron a 75. El costo por unidad, perdón, de 80 baja a 75. Vamos a calcular las ventas. 100 por 100 nuevamente nos da un volumen de venta de 10.000. El costo en este caso sería 75 por 100, lo que nos daría 7.500. Y si al total de ventas 10.000 le restamos los 7.500 de costo, nuestra nueva utilidad sería de 2.500. Entonces aquí vimos un ejemplo de cómo reduciendo el costo por unidad pudimos aumentar la utilidad del negocio. Y esto mismo pasaría si aumentamos el precio de venta o las unidades vendidas también. Obviamente, esto es saliéndonos del análisis de que si aumentamos el precio de venta, probablemente las unidades vendidas van a bajar. Pero suponiendo... Ok, entonces, para lo que sería la siguiente sesión, vamos a determinar la parte del costo. Revisen, por favor, lo que serían los formatos que mostré el día de hoy. Estoy a sus órdenes para cualquier duda y comentario. Tienen pendientes todavía 2 tareas, así es que estoy a la espera de estos trabajos. Muchas gracias. Cuídense mucho.